Originario de Torreón, Coahuila, obtuvo una licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa y un diplomado en Turismo por el Tecnológico de Monterrey. Fue campeón de fútbol soccer en las categorías de Segunda, Primera y Primera División A, jugador activo y campeón de fútbol americano con los Borregos de 1982 a 1985. Casado con Nadine Karachi, con quien tiene 2 hijos, Ali y Anisa. Fue socio fundador y CEO de BOMI de México durante 15 años. Empresa dedicada a la logística para el sector médico hospitalario. Durante su gestión, fue ganador del Premio Nacional de Logística en los años de 2006 y 2008. Presidente de Diplomatic Equity, fondo privado de inversiones con sede en Nueva York, y de Diplomat Artist. También fue presidente del patronato del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Miembro del patronato del Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Fundador de la organización sin fines de lucro Amigos de Bellas Artes y del Coro de Niños del Centro Histórico de la Ciudad de México. Actualmente es socio director y miembro del Consejo de Administración de Tesi Group, empresa de tecnologías de la información para la industria de la salud con sede en Milán, Italia y con operaciones en España, Polonia, Georgia, México, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros. También es miembro de la Coparmex, de la Cámara Italiana de Comercio en México y del Consejo del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Además, junto con su esposa, son miembros del International Council del Museo de Arte Contemporáneo MoMA de Nueva York. Buenas noches. ¿Funciona? ¿Me escuchan o...? Creo que... Decía Cantinflas, antes de hablar, quiero decir unas palabras. La primera es felicitar a mis colegas por sus presentaciones maravillosas. Los felicito, verdaderamente orgullo de Exatec. Y la segunda es, Jorge, yo sí programo y yo sí conecto cables. Y Yuren, mi presentación está llena de diapositivas. Sí, totalmente. Pero bueno, muchas gracias, buenas noches. Les voy a platicar, subí la historia de la que vamos a hablar hoy a ChatGPT. Y me generó la imagen que ven. Me dirán ustedes al terminar si funciona o no funciona ChatGPT. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Permítame presentarme. Como decía el video, soy Fernando Estrada, licenciado en Sistemas Computacionales, orgullosamente Exatec, del Campus Monterrey, generación 1986, felizmente casado con Nadine. Tenemos 2 hijos, Ali y Anisa, Ali de 24 años, Anisa de 23, y yo soy empresario en el sector de las tecnologías de información en salud. Nací en Torreón, Coahuila, en 1964, en un modesto barrio conocido como Torreón Viejo. Éramos 6 niños que vivíamos en una casa humilde con un baño. Mi madre y padre eran una pareja adorable, creyentes en Dios, que hicieron todo lo humanamente posible con los pocos y humildes medios con los que contaban. Desde niño, la verdad, nunca me sentí cómodo en el ambiente en el que vivía. No sabía qué era, pero no estaba de acuerdo con vivir así. Me preguntaba, ¿por qué esta gente no tiene la ambición de vivir mejor, de tener más, de ser alguien? Los encontraba complacientes con su vida. Tenía yo 5 años y no entendía por qué todo era, ni modo, pues así es la vida. Cuando tenía 7 años, a mi padre lo transfieren a trabajar a Monterrey y descubrí otra realidad, una ciudad moderna, una forma de pensar y una mejor económica que me hacían pensar que llegué a la tierra prometida, ¿no? Todos mis hermanos y yo estudiamos primaria y secundaria en escuelas públicas en turno vespertino. Y mi padre luchaba todos los días por darnos lo básico, indispensable, con un sueldo limitado como empleado de una cadena de farmacias. Yo soy el mayor de 66 primos y la atención que siempre tuve de mis 16 tíos fue única. Y creo que fue algo que me impulsó a desarrollar iniciativa y liderazgo. Cuando contaba con 14 años, mi padre decidió llevarnos a conocer Disneylandia en California, en coche. Prácticamente hicimos 3 días de camino.
6 niños en un coche sin aire acondicionado. Eso fue el infierno. Ahí me di cuenta de 2 cosas. Una, de dónde vengo, y 2, que no me quería quedar ahí. California para mí fue mi segundo salto a otra realidad. No me quise regresar a Monterrey. Convencí a mis padres de dejarme en California con un pariente que vivía ahí. Aunque el ambiente estaba lleno de cholos, lowriders, aún así fue una experiencia exponencial comparada al ambiente del que yo venía. Regreso a Monterrey y me reencuentro con una realidad que no quería aceptar. Ir a una escuela pública. Así que yo solo me las ingenié para ingresar con una beca a la prepa del TEC, ¿verdad? Y con mis resultados escolares en prepa logré obtener otra beca para estudiar la carrera en sistemas computacionales y un diplomado en hotelería y turismo en el TEC. Al final de mi carrera, gracias a una organización estudiantil que se llama IESEC, se me dio la oportunidad de realizar una práctica profesional en la ciudad de Dublín, Irlanda. Mi tercer salto, otra realidad, otro salto que me despertaba más la inquietud de ser alguien. Estuve residiendo en Irlanda un año, conocí gente de otras nacionalidades que me enseñaron otra forma de pensar. Al final de mi estancia en Dublín y antes de regresarme a México, decido ir a visitar a unos amigos a Milán, en Italia. La verdad no lo sabía, pero ese fue el episodio que cambió mi vida. De nuevo descubrí otro mundo, otra forma de pensar. De nuevo no me quise regresar a Monterrey. Milán en los años 80 era un sitio donde se debía de estar. La moda, la tecnología, la industria, los productos de gran lujo. Y los que saben de fútbol, el equipo Milan de Berlusconi de los 80. ¿Quién se pudiera imaginar que un resultado como esos de fútbol sucediera hoy en día? Milán 5, Real Madrid 0. Era el lugar donde teníamos que estar, no se podía estar en otro sitio. Y un día caminando por las calles lujosas de Milán, la verdad con poco dinero en mi bolsillo, sin posibilidades de comprar una pizza y algo de beber, se me vino a la mente aquel niño de 5 años, y aquí es cuando dije, esto tiene que cambiar, no puede ser esta mi vida. Y logré un empleo como programador junior en una empresa de nombre Tesi que se enfocaba a tecnologías de información en salud. Los dueños de esta empresa no me contrataron, realmente me adoptaron. Aquí descubrí lo valioso de tener un mentor. Aprendí a trabajar con la mentalidad y ética europea. Además descubrí que como programador junior a mis 22 años ganaba el mismo dinero que mi padre a los 45 años, después de haber trabajado 20 años en la misma empresa. Todo esto simplemente por haber estudiado una carrera universitaria y por encontrarme laborando en un país europeo con mejores oportunidades y movilidad social. ¿Han oído hablar de movilidad social? La movilidad social es el cambio en la condición socioeconómica de las personas. Dicho cambio puede implicar mejoras o retrocesos en riqueza, educación, salud, entre otras dimensiones. La movilidad social intergeneracional es la que mide cómo cambia la movilidad social entre 2 o más generaciones, es decir, en la de tus padres y la tuya. Para ahondar en el tema, les hago una pregunta. ¿Sabían ustedes que en Noruega hay 484 personas por cada millón de habitantes que tienen un patrimonio neto mayor a 30 millones de dólares? En Suecia, 329. En Estados Unidos, 126. ¿Cuántos creen que hay en México? 19. ¿Y por qué solo 19 en México? Imagínense los ingresos del padre divididos en 5 niveles, de la quinta parte más baja a la quinta parte más alta. Y luego los ingresos del hijo divididos igualmente en 5 partes. El reto más difícil es cómo pasar
cómo pasar de la parte más baja del nivel en donde naciste a la parte más alta en el nivel en donde vives, en tu nivel actual. Si fuera una movilidad perfecta, la movilidad sería del 20%, es decir, si talento y oportunidad fueran distribuidos de la misma manera, esa sería la movilidad, 20%. En Dinamarca la movilidad social es del 14%. En Suecia es del 11%, en Noruega del 12%, en Suecia del 11%, en Estados Unidos del 8%, y adivinen cuánto en México, solo del 2%. Y esto se debe a que hay mejor educación gratuita en los países nórdicos que en Estados Unidos o México. Y aquí es donde la función del TEC de Monterrey es relevante. Más del 50% de los estudiantes del TEC estudian becados o con un préstamo. Pasamos aquí a una parte muy interesante. De acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, existen 10 barreras para la movilidad social en México. La primera, aguas, ser mujer. La segunda es tener tono de piel oscura. La tercera es nacer y crecer en la región sur del país. La cuarta es crecer en un hogar de bajo nivel socioeconómico. La quinta es tener padres con bajo nivel educativo. La sexta es tener un padre que haya trabajado en el sector informal. La séptima, haber trabajado durante la infancia. La octava, contar con educación primaria pública vespertina. Tener un primer trabajo en el sector informal. Y la última es no contar con accesos a servicios de cuidado infantil en tu comunidad. La movilidad social es más baja en países con mayor desigualdad económica y México es uno de ellos. Según estas barreras, yo califico en 5 de las 10 categorías anteriores, empezando por haber nacido en un hogar de bajo nivel socioeconómico. Después de esta breve introducción a la movilidad social, regresamos a la historia de cómo inicié mis desafíos para superar dichas barreras. Al término de ese año con la compañía Tesi en Milán, decidí regresar a México a iniciar mi propia empresa. Contaba con muy poco capital, por lo que decidí involucrar a los dueños de Tesi y creamos una sociedad en México llamada Tesi de México. Iniciamos operaciones. Después de un año y medio más o menos de trabajos esforzados, los resultados honestamente eran muy pobres. Mi desempeño como director de la compañía, como vendedor, como jefe de operaciones, como ingeniero de servicio, como administrador, como contador y hasta señora de la limpieza, agotaron mis fuerzas y estuve a punto de darme por vencido y salir a buscar trabajo. Pero el día que más frustrado estaba, cambió el panorama. Comenzamos a vender, cerrar tratos con instituciones importantes y en pocos años nos convertimos en los líderes de software para salud en México, realizando proyectos importantes y abrimos operaciones en toda Latinoamérica. Gracias a nuestro éxito en México, después de 7 años, un prominente empresario italiano me invitó a emprender otro negocio, esta vez en el sector de la logística médica. Creamos una empresa de nombre Bomi. Bomi se convirtió en la empresa líder de la logística médica. Nos hicimos acreedores en 2 ocasiones del Premio Nacional de Logística, crecimos a pasos vertiginosos, gestionábamos mercancía por más de $300 millones con operaciones en toda Latinoamérica y entrado el año del 2010, un fondo de inversiones se enamoró del modelo de negocios de Bomi y decidió ofertar para comprar la empresa, algo que yo jamás me hubiera imaginado. Fue tan exitosa la operación de compraventa de Bomi que hoy en día es caso de estudio en la maestría de negocios de la Universidad de Stanford en California, una de las universidades más prestigiosas, y también en la Complutense de Madrid. Y hoy en día Bomi pertenece al prestigiado grupo UPS, una compañía líder mundial en el transporte de paquetería. Después de haber vendido Bomi, me regresé y me concentré en Tesi, la empresa de software. Y llegamos a tener presencia en 14 países, desde Brasil hasta, imagínense, Georgia, la ex Unión Soviética. Hacíamos proyectos en Georgia, mandábamos a ingenieros mexicanos a capacitar a georgianos en inglés con traductor en su
lengua local. Se dice fácil, pero son cosas bastante complicadas para hacer. Pero bueno, esto me dio la oportunidad de llevar a cabo algo que para mí era impensable. Los italianos, que eran mis socios en TESI de México, me ofrecieron la posibilidad de incorporarme como socio y dueño en todas las operaciones de TESI a nivel mundial. Inicialmente me ofrecieron el 9% de las acciones que obviamente compré y acepté. Y así las cosas, después de ir poco a poco, ¿sí? Y 25 años de trabajo, me convertí en el dueño principal de esta empresa multinacional. En el 2022 logramos una fusión con otra empresa italiana que se llama GPI Group, consolidando el tercer grupo más grande y más importante en Europa de informática para la salud y uno de los 10 más importantes del globo. Por 4 años consecutivos, TESI ha sido galardonado con el premio Best Managed Companies en Italia y es manejada por un mexicano, imagínense. Y hoy en día, desde la Quinta Avenida de Nueva York, manejo las compañías del grupo de todo el continente americano, desde Canadá hasta pasando por Estados Unidos hasta Argentina. Ahora bien, tomando en cuenta mi experiencia, les explico cómo un niño que entra en 5 de las 10 barreras de movilidad social puede superar los obstáculos que le impone el código postal donde nació. La primera es a quién escuchas, de quién aprendes. Pongan mucha atención en escuchar a la gente que tenga conocimientos de lo que habla a través de los logros probados que ha tenido. Es decir, vean la evidencia que existe acerca de sus logros. Mucha gente cree que el secreto del éxito está en el DNA de las personas. Tal persona tiene éxito porque es hijo de un famoso o de una persona exitosa, y no es cierto. Gran parte del éxito es porque en realidad estás expuesto a gente que tiene éxito, a gente que sabe. Por lo que les sugiero, busquen aprender de gente de éxito que haya logrado lo que ustedes quieren lograr. En este punto es muy importante siempre encontrar un buen mentor. Por ahí se dice en las redes sociales, si tus 3 mejores amigos son borrachos, probablemente tú serás el 4.º borracho. Si tus 3 mejores amigos son empresarios de éxito, probablemente tú serás el 4.º. Mi sugerencia número 2, ¿qué tan dispuestos están para aprender? Es decir, ¿qué tan abiertos estás a que te enseñen? ¿Cuál es tu disponibilidad al aprendizaje? Para lograr el éxito, tienes que empezar con admitir que no sabes todo. Dicen los americanos, you don't know what you don't know. Tú no sabes que no sabes. ¿En qué escala del aprendizaje estás del 1 al 10? Es decir, ¿estás abierto a aprender todo el tiempo? Además, ¿estás dispuesto a aceptar el cambio si tu aprendizaje lo requiere? Tienes que estar abierto a aprender todo el tiempo, a escuchar. Bien se dice que Dios nos dio 2 oídos y solo una boca para escuchar 2 veces más que lo que hablamos. Mi sugerencia número 3, el equilibrio en el aprendizaje. En el equilibrio para el aprendizaje, por un lado está lo que se llama pensar y por otro lado está el accionar. El pensar también lo puedes llamar deseos, sueños, metas, actitud, procesos mentales, objetivos, ahora muy de moda vibración. Este lado del equilibrio del aprendizaje se ocupa de los pensamientos. El segundo lado del equilibrio son las acciones, movimientos físicos que haces, técnicas estratégicas, pasos de acción, actividades. O sea, visto de otra forma, la parte que describe el pensamiento es el por qué. La parte que describe la acción es el cómo. Uno son tus pensamientos y el otro son tus acciones. El objetivo es tener en equilibrio los pensamientos con las acciones. Mi sugerencia número 4 es lo que yo llamo
los 4 estados de la mente para procesar información. Y aquí pongan mucha atención porque es muy importante, pero es un poco confuso. El primer estado es el estado de incompetencia inconsciente. Es cuando tú no sabes que no sabes. Este estado habla por sí mismo. El segundo es el estado de incompetencia consciente. Es cuando tú sabes que no sabes. El tercero es el estado de competencia consciente. ¿Qué quiere decir? Es cuando tú sabes que sabes. Y el último es el estado de competencia inconsciente. Es cuando tú sabes y lo haces en automático, lo que llamamos por años y piloto automático. Veamos este ejemplo. Si te pregunto, ¿te puedes amarrar las cintas de los zapatos? Les digo a los de allá de atrás. ¿Qué pasa? Pues lo primero es que entras en el estado de incompetencia inconsciente. O sea, cuando tú, lo lógico es que tú me vas a decir, sí, te agachas, te las amarras y y nada. Pero si yo te preguntara, acuérdate de la primera vez que necesitaste amarrarte las cintas de los zapatos. Tú no sabías que no sabías. Estabas en el estado de incompetencia inconsciente. Entonces, te mostré cómo me amarro las cintas de los zapatos. Tú me viste amarrarme las cintas, pero no lo podías hacer. En ese momento estabas en el estado de incompetencia consciente. Sabías que no sabías. Después te enseñé, y aquí cada vez que te las amarrabas, pensabas unos segundos. Aquí la paso por arriba, le doy vuelta, la amarro. Entonces aquí pasaste al estado de competencia consciente. Pensabas durante el proceso. Sabías que sabes amarrarte las cintas de los zapatos. Pero después de un tiempo, ya no pensaste en cómo amarrarte las cintas de los zapatos. Simplemente te las amarrabas. Estabas en piloto automático. Ni lo piensas, ya lo haces automáticamente. Ni cuenta te das. Aquí es cuando estás en el estado de competencia inconsciente, que es el objetivo. Y así muchas cosas. Cuando manejas a tu casa, vas totalmente en un estado de competencia inconsciente, ¿sí? Y ese es donde tenemos que llegar cuando queremos desarrollar alguna de nuestras actividades, ¿sí? Decían los monjes Shaolin, decían, no le temo a los 1000 golpes que has practicado una vez, sino le temo al golpe que has practicado 1000 veces. Estas son lecciones concretas que me ayudaron a superar mis barreras. Espero que les sean de ayuda. Yo nací en el seno del 10% de la parte más baja de la población en México y ahora ocupo un lugar en las filas del 1% de la parte alta del mundo. Esto es movilidad social, que espero que en su caso, además de ser muy social, sea muy movida. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y tenemos 3 preguntas. Una nos las hace Yune, LSC 2005, CCM. ¿De qué personas de éxito te has rodeado para estar donde estás? Muy buena pregunta. Mira, primero,
Primero, déjame ver, ¿pueden proyectar allá? Porque me faltó proyectar unas, si no me van a regañar. ¿Se ve? Primero, abajo ven que estamos brindando, son mis 2 socios italianos, 15 años mayores que yo. Fueron en realidad mis mentores y fueron los principales personas que lograron cambiar mi mentalidad para pensar de manera diferente y buscar ser una persona de bien para la sociedad. Pero he tenido la oportunidad de aprender de gente muy importante, además de mi esposa, número 1. Ed Arts, por ejemplo, un hombre que 2 veces fue el hombre del año según la revista Time Magazine. Tuve la oportunidad de convivir con él poco tiempo, pero que en 1 hora me enseñó más que en muchos años de mi vida. Tuve la oportunidad de estar con Bill Clinton, también del que le aprendí muchísimo. Fareed Zakaria, un gran periodista de CNN que sabe muchísimo. Mucha gente, digamos, a nivel internacional, ¿sí? Y aquí en México, la oportunidad de convivir con gente del ramo del empresariado, gente de la cultura, que me ha enseñado mucho. Por ejemplo, Rafael Tovaria de Teresa, un gran secretario de Cultura que tuvo México, una persona muy culta que de alguna manera me inclinó mucho a la curiosidad de aprender en la cultura. Y como decía el video, fui presidente del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México por muchos años y el arte y la cultura te hacen muy sensibles. Entonces siempre hay que buscar, no nada más, o sea, si tú ves mi formación, tú pensarías que yo soy un empresario que va nomás así derechito, ¿no? Y te cierra mucho el panorama. Entonces, si amplías esa visión y ese panorama y aprendes de gente de diferentes ramos y de diferentes especialidades, como hoy aprendí mucho de Jorge y aprendí mucho de Juren, de verdad te haces una persona bastante buena para la sociedad. Otra de las personas que aprendí mucho y que acaba de morir es Gustavo Cisneros, un gran empresario de Venezuela, tipo impresionante. Él y su familia me enseñó muchísimo. Tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de viajar junto con ellos. Fue muy triste para nosotros su fallecimiento reciente, pero también esa es gente con la que estás 1 hora y te juro que aprendes más que en 4 años de la vida normal, ¿no? Tienen ciertos secretos y ciertos conocimientos que te transmiten de una manera tan simple y tan sencilla, que te hacen, como decimos coloquialmente en México, que te caiga el 20, ¿verdad? Y que aprendas mucho, ¿no? Conocemos o sea, hemos tenido la oportunidad de partir con los dueños de Steel Lauder, con empresarios de verdad de primer nivel, que eso es lo que pues, honestamente me ha formado. Hubo una experiencia que me marcó toda la vida, que es un tío de cariño de mi esposa, que él es egipcio, y que en una cena en Canadá, en una noche, él manejaba una compañía italiana que se llamaba Parmalat, hace muchos años, no sé si la hayan oído. Sí. Y el señor yo le decía, yo estaba muy joven y le decía, oye, ¿cómo le haces para manejar una compañía tan grande, tan importante, ¿no? Yo tengo una compañía bien chiquitín, no duermo, trabajo sábados y domingos. Y me decía, mira, es muy sencillo. Tú puedes trabajar y manejar cualquier empresa en cualquier ramo. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer, escribe las actividades que se hacen en tu empresa. Tienes que poner quién las va a hacer, el recurso humano. Tienes que poner el recurso material, qué necesitan para hacerlo, una computadora, un coche, etc. Tienes que poner qué conocimiento se necesita. Y tienes que ver qué tanto esa persona tiene ese conocimiento si necesita un curso. Y haces ejercicio a todos niveles de tu empresa y vas a manejar cualquier empresa. Y eso me impactó muchísimo porque 2 años después me invitan a ser socio en Bomi. Bomi era una empresa de un ramo totalmente diferente al que yo conocía, de sistemas computacionales, programar, conectar cables, una cosa bastante aburrida. Y esta era una compañía de logística. Y lo que logré hacer gracias a ese consejo fue manejar una compañía de la que no sabía absolutamente nada y convertirla en la compañía más redituable del mundo. Nosotros teníamos un EBITDA mayor
casi 2.5 veces mayor que nuestro siguiente competidor en todo el mundo. A un momento del tiempo fuimos la compañía más grande en el mundo de logística médica. Todo gracias a ese consejo en una charla de media hora, una hora en casa de mi suegra en Canadá. Entonces, es por eso cuando les decía yo, vean de quién aprenda, ¿sí? Escuchen, escojan de quién aprenden. Cuando yo aprendo eso, y este señor con tanto éxito me lo enseña, nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Entonces es bien importante a quién escuchas. Súper bien. Tenemos una pregunta más, igual nos están llegando muchísimas, pero vamos a leer las que llegaron primero. ¿Qué nos recomiendas para lograr dar el paso entre el querer y hacer? Muchas gracias por la plática. La hace Paola Laf de Santa Fe. Híjole, este es un secreto que no se dice en público. Yo cuando les digo que tengan el equilibrio entre el pensar y el hacer, normalmente parecería que la mitad es el pensar y la otra mitad es el hacer. Les quiero ser honesto, el 98% es el pensar y el 2% es el hacer. Tengan confianza en sí mismos, ¿sí? Crean en ustedes. El momento en que ustedes están convencidos que lo pueden hacer, el 2% de acción es facilísimo. Pero mientras tengan dudas no lo van a hacer. Entonces, mi lección pareciera un poco que es el 50 y 50, porque no puedes ir a hacer cosas que no sabes, ¿no? El peor error es hacer algo que no entiendes. Yo le digo, por aquí debe de estar la administradora de mi compañía, le digo, tú no firmas un cheque que no entiendas que estás pagando. Entonces, eso es bien importante. Entiendan lo que hagan, pero es más importante creer en ustedes mismos. Ténganse confianza, piensen positivamente y crean que eso va a suceder. 98% es eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta porque preguntan una muy parecida a la que nos comentaba Yune sobre los principales maestros de vida, pero creo que esa ya está contestada. ¿Qué acciones propones para el contexto actual para lograr la movilidad social? Ernesto Mayennecha, LAF 24. Mira, la movilidad social requiere de acciones gubernamentales. Si mal no recuerdo, son 4. Una es educación de alta calidad y gratuita. La segunda es servicios de seguridad social, servicios médicos, igual universal y gratuita. La tercera es, si mal no recuerdo, llamémosle la parte como no de pensión universal, sino que cada persona que no tenga dinero y pueda trabajar, se le pueda ayudar, porque es comprobado que muchas personas pues, no tienen la posibilidad de tener éxito o de ganar dinero. Entonces hay una parte de la población que nunca lo va a lograr hacer y hay que ayudar a todos esos. ¿Sí? Primero con acciones del gobierno, pero después nosotros en nuestra comunidad. Y la cuarta, te la debo, no me acuerdo, es universidad, educación, seguridad social, la ayuda, como digamos, de la pensión universal. No recuerdo la cuarta de memoria, te la debo, pero son acciones que el gobierno debe hacer. Pero ¿qué sucede? La verdad, para que nosotros en México el gobierno llegue a hacer eso, va a pasar tiempo y no podemos quedarnos esperando a que ellos lo hagan, ¿no? Tenemos que nosotros mismos, en nuestro círculo que nos rodea, colaborar, ¿no? Como lo están haciendo ustedes como Exatex, ¿sí? Ustedes saben que el TEC, con lo que cobra de colegiaturas, no pagaría la escuela de ustedes, ¿sí? O sea, es bien importante esto, porque el TEC no la hace con las colegiaturas y todos nos quejamos que es bien caro, ¿no? Empezando por mí, ¿no? Es bien caro, es bien caro. La verdad, con el dinero que ponemos para las colegiaturas, el TEC no paga con lo que donan mucha gente, muchas empresas y eso, ¿no? Y luego les doy otro dato bien interesante. Si el dinero que se invierte en México, que el gobierno invierte en educación por estudiante, es más que lo que cobra el TEC. O sea, con el dinero que el gobierno invierte en educación, se lo da al TEC, el TEC le da educación a todos los estudiantes de universidad. Imagínense el desperdicio de dinero que traemos en el país. ¿Sí? Son números de verdad reales, ¿eh? Sí, confirmo, check. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias.